Buenas noches, bienvenidos a Historias a las 3 a.m. En nuestro primer capítulo te contaré dos historias de terror, suspenso y hechos inexplicables. Espero que disfrutemos juntos, ponte cómodo, te recomiendo usar audífonos y procurar un ambiente tranquilo. Trata de pensar que todos podemos estar en dichas situaciones. Sin más que agregar, apaga la luz y comenzamos. Música para una muerta. Corría el año de 1976. Don Jorge trabajaba como chofer de las carrozas fúnebres, las cuales llevaban a los muertos del lugar de deceso al lugar de su velatorio, y de allí a su eterno descanso en el panteón municipal. Al principio don Jorge le sobrecogía esta labor, pero conforme pasaron los años se acostumbró a dicha actividad, y para él se convirtió en una rutina. Incluso ayudaba de vez en cuando con la preparación de cadáveres para su última morada. ¿Sería la necesidad o la costumbre? La verdad es que pasando el tiempo ya ni soñar con encontrar otro empleo. Un día, la comunidad de Ciénega de Flores fue sacudida por una noticia fatal. Por la carretera Laredo, en jurisdicción de dicho municipio, un choque trágico en el cual toda una familia perdía la vida. Resonaban en los periódicos y las noticias de la radio local. A falta de personal de rescate, varios vecinos ofreciéndose como voluntarios acudieron al auxilio de dicha tragedia. Entre los voluntarios se encontraba nuestro amigo Jorge Casas. Entre todos los cuerpos inertes se encontraba el cadáver de una joven, apenas una niña a los ojos de muchos, quien despertó en Jorge un hondo sentimiento de piedad y tristeza, pues él tenía hijos adolescentes y no pudo evitar pensar en ellos, ya que nadie está exento de este tipo de eventos. Los cuerpos fueron recogidos y llevados ante las autoridades, acomodado uno junto a otro, para así dar fe por escrito de los hechos. Tras los peritajes de la ley, se entregarían a los deudos para su cristiana sepultura. Días después, ya identificados los cuerpos, fueron entregados a sus familiares. Los dolientes solicitaron los servicios de la funeraria local, donde recordemos trabaja don Jorge, el cual estaba siempre en primera fila para brindar su ayuda y servicios. Esa noche, don Jorge iba al volante, cumpliendo esta lúgubre misión, mas sin embargo, así era como él se ganaba el pan de cada día. A sus espaldas en la cabina trasera viajaba en compañía de aquella joven cuya muerte truncó su existencia, dejando pendiente una serie de sueños. Esos sueños que tienen las jóvenes, hechos que el destino impedía cumplir. Don Jorge pensaba en sus hijos, tan llenos de proyectos y con ganas de vivir experiencias que prepara la vida para todos a esa edad. Un título profesional, encontrar el amor de sus vidas, una boda, hijos, e incluso la incertidumbre de no saber qué nos depara la vida. ¿Cómo habrían sido los sueños de aquella niña? ¿Soñaría igual que todos? ¿Qué deseos habría llevado a la tumba? La muerte es implacable y cruel. Cuando menos lo esperamos, llega a reclamar nuestras vidas sin dar alguna pauta u oportunidad para valorar lo que fuimos o lo que pudimos llegar a ser. Por el camino a Monterrey, a orillas de la carretera, había una hacienda de la cual era proyectada al viento una música de tonada alegre, tal vez de alguna estación de radio ruidosa, sin saber de la carga de tristezas que circulaba por la carretera. De pronto, y sin esperar, dentro del ataúd se escuchaba un testereo de la puerta como si algo empujara desde dentro de la caja. Don Jorge no prestó atención a los sutiles ruidos que invitaban a creer que algo querría salir de ahí, ya que culpaba a la vieja suspensión de la carroza y al dañado camino de la carretera. De igual manera daba pequeños vistazos por el espejo retrovisor para mantenerse al tanto. Después de dar un par de vistazos, don Jorge olvidó aquellos ruidos, cuando de pronto al tercer vistazo vio sentado el cuerpo de aquella joven, con su mirada perdida y vidriosa. La joven comenzó a mecerse, siguiendo un lento vaivén sentada en el ataúd,
y de su pálido rostro sin vida nacía una arcana sonrisa, de dentadura seca y pálidas encías. Don Jorge incrédulo se tallaba el rostro pensando que lo que veían sus ojos era resultado de una larga noche, la cual pasó preparando el cuerpo de aquella niña que fue alcanzada por su destino. Cruzó la mirada con la joven. Esta, con un torpe balbuceo, como si estuviera aprendiendo a hablar, le dijo: No sientas miedo, no te haré daño. Mi baile ya nunca podrá ser. ¿Sabes? Hoy cumplo 15 años. No tengas miedo. Sé que bailaremos juntos. Mi baile, mi baile ya nunca será. Con estas últimas palabras y con una mueca de tristeza y desolación, la joven mantenía el vaivén con una congelada y macabra sonrisa. La expresión perdida enajenaba aquel vaivén fuera de compás. Luego de unos minutos de espanto, Jorge llegó a pensar que tal vez habría un error y que ella no estaba muerta. Sin saber qué hacer, Jorge se concentró por un instante en una curva en el camino, hasta que el sonido de un golpe muy fuerte y seco lo hizo voltear, pues el féretro se había cerrado. La niña había vuelto al interior del mismo, ya que por un breve tiempo y con un último suspiro del alma, cumplió su sueño más reciente, su baile de 15 años. Llegando a Monterrey, Jorge estaba invadido por un temblor incontrolable, causado por la macabra experiencia. Al entregar el cuerpo en la funeraria, contaba esta experiencia que extrañó a los oyentes. Lo escuchaban entre asombrados e incrédulos, pero era tal su semblante que nadie se atrevió a desmentir o cuestionar su historia. Lo invitaron a retirarse e incluso se ofrecieron a llevarlo, pues era tal su expresión de desconcierto que era peligroso que él se regresara por su cuenta. Llegó a su casa sin decir nada a nadie y se refugió en su habitación, pues tenía tantas preguntas de lo sucedido y él aún creía en alucinaciones por cansancio y deseaba con todas sus fuerzas olvidar la macabra experiencia. Pasaron 3 días sin salir de su habitación. Al cuarto día se animó a salir de ella y se acercó a su esposa, la cual, preocupada por su situación, se acercó a él para ver si aceptaba su invitación para platicar de los acontecimientos. Él le platicó lo vivido, ella, preocupada por ese hombre que era su compañero de vida, notaba cómo había envejecido en tan solo 4 días. Era inexplicable. Él ya era otra persona. Era un viejo al cual se le escapaban las ganas de vivir. Ya no era el mismo, pues desde aquella traumática conversación con esa niña que le marchitó la vida, su familia empezó a notar la decadencia de su ser. Pasaba los días durmiendo, solo se le veía esperando su muerte. Lo inevitable llegó. Pasando 5 días más, Jorge abandonó este plano terrenal y llegó el momento de cumplir con la invitación que aquella joven, que aunque él no había prometido nada, sabía que esa noche había sido condenado para tener un segundo encuentro con la joven que bailó para él, la breve pero macabra música para un amor. Cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Conoces alguna historia así? ¿Te gustaría compartirla con nosotros? Envíanos un mensaje a la cuenta de Instagram o Facebook en Historias de las 3 AM o envíanos un correo a mbecerrag25@gmail.com. Yo soy tu amigo Mario Becerra. No te quites los audífonos, pues continuamos. Yo tenía 5 años. Era el año de 1989 y comenzaban las vacaciones de Semana Santa. Mi familia y yo nos preparábamos para visitar a mi abuela. Nos hacía mucha ilusión por lo que era mi primer viaje y visita a su casa, en la ciudad de León, Guanajuato. Influenciado por las películas del cine mexicano, me nacía una inquietante curiosidad por saber si visitábamos ese famoso museo. Mi hermano y yo realmente estábamos emocionados, aunque él no desarrollaba cierta conciencia, ya que él tenía 3 años de edad. Todo el viaje en autobús me mantuve despierto. Me encantaban esos paisajes desérticos de noche y la espléndida panorámica nocturna de un cielo estrellado.
Disfruté tanto el viaje que se me hizo muy corto. Al llegar al amanecer a nuestro destino, se me fueron las fuerzas y me entraron unas fuertes ganas de disfrutar una suave cama, pero aún faltaban algunos minutos para llegar a la casa de la abuela. Llegando al domicilio, me llamó la atención el desnivel que existía en la casa, ya que la ventana de la primera habitación estaba a nivel de calle y la puerta principal conectaba con un corredor y a un extremo todas las habitaciones de descanso. En ese pasillo nos daba la bienvenida un refrigerador para refrescos. Mi abuela tenía una tienda y saben lo que significa para un niño, refrescos gratis e ilimitados. Emocionado también, pues mi abuela era el ama y señora de la repostería, hojarascas, pasteles, frutos cristalizados y demás dulces típicos del centro del país. Algo que en mi casa no tenía, ya que sufría de padres que no acostumbraban las golosinas. Yo ya conocía a mi abuela, aunque creo que solo la había visto un par de veces, ya que la distancia no nos permitía el ser tan cercanos, ya que nosotros somos del norte del país y ella radicaba en el estado de Guanajuato. En casa de mi abuela vivía mi tía, hermana de mi papá, y un primo hijo de otro de sus hermanos. Era ese primo que, aunque mayor que nosotros, es con el que puedes hacer travesuras, correr o comer golosinas a placer. Por el contrario, mi tía era muy dulce, aunque sí algo estricta. Ella no tenía hijos, pues había dedicado a cuidar a mi abuela y a criar a mi primo. Mi hermano y yo nos dedicábamos a explorar la casa. Tenía un amplio patio y un cuarto al final de la construcción. En el centro del patio trasero se encontraba el baño y la lavandería. Mientras los adultos se platicaban las buenas nuevas o lo que pasaba en sus vidas, nosotros correteábamos por todo el lugar. No lo noté en primera instancia, pero la casa tenía un frío ambiente, puesto que en esa casa no existían niños. A lo lejos de la cocina se veía una habitación, de la cual el reflejo de la luz de día se tornaba en un color rosa. Llamó mi atención porque se escuchaban risas de niños jugando. Me asomé por la entrada principal para ver si había alguien. Al no ver nadie, regresé a jugar con mi hermano. Pero yo aún escuchaba esas risas y seguía mi curiosidad por esa primera habitación, de la cual emanaba ese resplandor rosa. Todas las habitaciones se conectaban, era como estar en un tren, todas eran continuas. Ese resplandor rosa lo veías desde la cocina, la cual era la última habitación antes de llegar al patio trasero. Sin poder contener esas ganas de curiosidad, me aseguré de no ser seguido por mi hermano, mi abuela, mi primo y mucho menos mi tía, la cual no me inquietaba, pero nos había dejado muy en claro que en ese cuarto no se podía jugar. Me acerqué a la habitación y las risas eran más fuertes y presentes. Después de pasar las últimas 4 habitaciones, llegué a ese curioso sitio, y en cuanto me postré en la puerta, las risas desaparecieron abruptamente. Algo escalofriante me esperaba tras el umbral de esa puerta. Cortinas y tapicería de muebles en color rosa. Todo era impecable, parecía totalmente otra casa. Una mesa de centro y vitrinas en madera pintadas en color blanco. Y al estar en el centro de esa habitación, todas sus miradas clavadas en mí. Nada que desviara su mirar de mi persona. ¿Y cómo evadirlas si más de medio centenar de muñecas fijaban su atención en mí? Yo era ese extraño, ese pequeño de 5 años, visitando por primera vez ese mundo de porcelana. Un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Me acerqué a alguna de ellas y sus rostros inanimados noté que todas eran especiales, ya que sus ropas y algunas de ellas tenían cierto desgaste en rodillas, las palmas de sus manos y algunas contaban con el calzado maltratado. El cuarto tenía ese aroma peculiar a zapatería infantil. Al fondo de la sala, en un rincón, una torre de cajas de calzado, en ese caso calzado para bebé. Eran alrededor de unas 30 cajitas, no sabría con exactitud, pero me preguntaba qué hacían tantos zapatos para bebé, algunos nuevos y otros con cierto uso, si en esa casa no había niños. Si estuvieras ante esas cosas, ¿qué pensarías? Me llamó la atención una de ellas, la cual era la única sentada en la sala. Todas las demás se encontraban dentro de una vitrina.
Esa solitaria muñeca era la más grande de todas y era la primera en dar la bienvenida con su mirada fría, penetrante y con una profundidad que pesaba el alma. En ocasiones estaba en un lado del sillón, otro día en otra posición. Eso me inquietaba, hasta que al tercer día vi que mi tía la cambiaba de posición, ya que se encontraba sacudiendo el polvo de esa habitación. Al saber de nuestra visita, llegaron a la casa otro de mis tíos y sus hijos, 3 niñas, 2 un poco mayores que nosotros y una de nuestra edad. Mi hermano y yo éramos muy tímidos, puesto que no conocíamos a toda esa parte de la familia. Mi abuela preparaba la comida en honor a nuestra visita, y mis tíos eran muy amables. Sus 2 hijas jovencitas, nada fuera de lo normal. El cambio, la menor, era algo extraña, un poco solitaria, sombría. No retiraba la vista de aquella habitación de fantasía. Me di cuenta que ella mostraba intensos comportamientos de miedo y estrés ante esa recámara. No se despegaba de la esposa de mi tío. A donde ella se movía, ella la seguía. Mis primas llevaban sus propios juguetes. Ellas jugaban por su cuenta y por un instante les perdí la huella, pues nos encontrábamos en la mesa disfrutando del banquete. Y por otro lado mi prima pegada a la falda de mi tía. Era una plática aburrida de adultos, así que no puse mucha atención y terminando de comer nos pusimos a jugar en el cuarto. De pronto se escuchó un grito. ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Aléjate de mí! ¡No me agradas! Llamó la atención de todos, nos acercamos y era mi prima tirada en el suelo y encima esa muñeca solitaria. Como si pelease con ella, mis tíos la levantaron del suelo y la consolaban por el susto. Ella era algo retraída y le tenía un pavor inexplicable a esa muñeca. No podía acercarse porque resultaba en un ataque de pánico estremecedor para el que lo viera. Mi tío se disculpó con todos por el susto que nos hizo pasar dicho suceso. A mis primas les llamaron la atención, pero ellas negaban todo de lo que se les acusaba. Incluso ellas se encontraban viendo televisión en el último cuarto tras terminar el patio, al final de la propiedad. Mi tío le preguntaba a mi prima qué había pasado, que si sus hermanas eran culpables, pero el miedo no la dejaba contestar. Ella no quitaba la mirada de esa habitación. Algo raro es que la muñeca estaba sentada al centro del sillón y mirando hacia la cocina. Y mi prima no le quitaba la mirada, como si la muñeca la tuviera amenazada. Después de terminada la reunión, ya todos en sus camas, y al pasar la medianoche se volvía a escuchar esas risas de niños jugando. Dormíamos a 2 habitaciones distantes del cuarto de muñecas. Me paré para ver qué pasaba. Nuevamente al llegar al umbral de la puerta cesaban las risas. ¿Qué tan probable era que pasara algo así? Viendo alrededor de la habitación, una de las vitrinas estaba abierta y una de las muñecas le hacía compañía a la muñeca solitaria. En verdad me asusté tanto que me metí corriendo a la cama. Me quedé dormido y pasaron un par de horas cuando escuché una canción de cuna, la cual me erizó la piel, puesto que en esa casa no existían bebés. Me acerqué de nuevo a la habitación. Esta vez el canto no cesó. Era mi tía arrullando a esa muñeca solitaria, la cual llamó con el nombre de Elisa. Ella tenía una plática con la muñeca, como si le llamara la atención con dulzura de algo malo que hizo. Ella decía: Elisa, te has portado mal. No te comportes así, cariño. Ella se encontraba de espaldas a la puerta y con la vista perdida hacia la ventana. Solo nosotros 2 estábamos despiertos y de pronto no sé cómo se dio cuenta, de espaldas y sin voltearme a ver, me dijo: ¿Por qué no mejor te regresas a la cama? Eso erizó mi piel y no podía ser tan rápido como quisiera para estar debajo de las cobijas. Al día siguiente me desperté y me sentía confundido. Entró una gran duda en mí de si había sido una pesadilla o si lo había vivido. Lo olvidé esa mañana, ya que lo importante es que había un paseo programado para recorrer toda la ciudad y visitar el Museo de las Momias. Eso sí me entusiasmaba.
Pasado el resto del día, llegábamos a la casa de la abuela. Mi hermana y yo regresábamos rendidos de tan ajetreado día de paseo. Caímos plenos en cama. Al día siguiente, mi abuela a las 6 de la mañana ya se encontraba con gran actividad. Mi tía se encontraba barriendo la entrada principal y la calle colindante. Mi primo se alistaba para dirigirse al trabajo. Él trabajaba en una zapatería del centro de la ciudad. Me preguntó cómo había pasado la noche. Yo le respondía que bien, y él me prometía que al regresar de trabajar nos llevarían él y su novia al parque por un helado, a mi hermano y a mí. Mis papás y mi hermano aún se encontraban durmiendo. Yo me despabilaba y me dirigía al baño. Mi abuela se dio cuenta cuando yo ya estaba despierto y me preparó un plato de galletas y un vaso de chocolate caliente. En el cuarto donde dormíamos, mi papá platicaba con mi tía y escuché que le cuestionaba algo de la muñeca. Él le preguntaba: ¿por qué razón aún conservas esa muñeca? Ella cortante le contestó: ya te lo he dicho, la dejaré el día que me muera. Veo que aún sigues comprando zapatos. ¿Crees necesario tener ese gasto? Ella decía que tenía que cambiárselos cada mes, porque se los acababan. En ese momento me di cuenta que la pila de zapatos de bebé eran de las muñecas. Mi tía los cambiaba cada mes. Era seguro que las muñecas se paraban a jugar entre ellas. Nadie lo aseguraba, pero todos eran conscientes que se acababan sus zapatos. Faltaba un día para terminar nuestra visita en casa de la abuela, y mis tíos nos invitaron a su casa a una cena familiar. Claro que volví a tener un encuentro con mis primas. Estábamos en el jardín de su casa, nos invitaban a jugar, y como estábamos en su entorno, se veían más cómodas y más cercanas a nosotros. Mi prima, la menor, se acercó a mí y me preguntó: ¿Ya viste a Lisa? Reaccioné abruptamente ya que recordé la plática de mi tía con esa muñeca y me di cuenta que no había sido un mal sueño, todo era real. Yo le pregunté: ¿Cuál Elisa? La muñeca de mi tía. ¿No te ha visitado? ¿Por qué me visitaría? Es que a ella no le gustan los niños y hace que las demás muñecas te molesten. Ese día, en la casa de la abuela, ¿qué hacías? Allí hay una muñeca que me gusta mucho y yo juego con ella. Y Elisa se molesta si no juegas con ella. Ella no es buena. Al regresar ya tarde a la casa de la abuela, ella se encontraba ya en cama. Nos recibió mi tía. Ella se dirigió a mi hermana y a mí y nos dijo: ¿Elisa los extrañó? Al ver la expresión del rostro de papá, que preguntó ¿quién?, ella con una voz presurosa corrigió: Yo los extrañé. Esa noche se escuchaba de nuevo la canción de cuna. Claro que esta vez ni de broma me paré a investigar. Solo trataba de no abrir los ojos y por más que trataba de taparme los oídos, esa música era más fuerte y tenebrosa. Sentí como se hundía en la cama de un costado, como si algo se sentara en ella. Temblaba porque esa canción no cesaba. De pronto algo me arrebató la cobija y al abrir los ojos, la habitación estaba vacía. Pero a 2 habitaciones estaba ella, con ese mirar fijo y escalofriante. Elisa sentada en el centro del sofá. Cayó de costado, y el movimiento tal vez natural por una mala postura, pero fue lo suficientemente preciso para asustarme y volver a tratar de dormir y olvidar esa noche. Al amanecer, preparando nuestras cosas, traté de evitar todo deseo de volver la mirada hacia esa habitación. Nos preparábamos para el viaje de regreso. Yo estaba totalmente convencido de que no querría volver a poner un pie en esa sala. Era más que notable que Elisa era algo que no quería volver a ver en mi vida. Nos subimos al taxi, con destino a la central de autobuses, y ahí supe que no la volvería a ver. Cuando de pronto me asomé entre mis padres para despedirme, Elisa estaba al pie de la ventana, con una última, fría, inexpresiva y oscura mirada. Espero que estas historias, más que de tu agrado, hayan sembrado la semilla del terror.
que se puede percibir bajo el manto de la oscuridad. La realidad siempre supera la ficción. No te pido que creas todo lo que te he platicado, pero tampoco eches en saco roto toda posibilidad de algún encuentro con mundos que aún no podemos explicar. Pero cuéntame, si estuvieras en estas circunstancias, ¿cómo reaccionarías? Aunque creo que eso nunca podrás saberlo hasta no vivirlo. Déjanos tus comentarios, visita y comparte nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encuentras como Historias de las 3 AM, todo pegado. Y recuerda que también nos puedes platicar tus historias. Esta noche no persigas sombras, pues el terror está al acecho.